Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, mi querida amiga Mayalen. Mayalen, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Buenos días, Luis. Bueno, estuvo un fin de semana, oye, bien tranquilo, de verdad, descansando bastante. Sí, y con frío y con lluvia. Y con frío y con lluvia, así es. Les recordamos a todos nuestros oyentes y seguidores que hoy es martes 14 de febrero, oye, una fecha especial. Así es. Día del Amor y la Amistad. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias, igualmente para ti y para toda la audiencia. Así es, nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y YouTube, a través de la cual estamos transmitiendo en vivo y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el doctor Salvador Herencia Carrasco, quien es director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá. Es profesor de la Facultad de Derecho en la misma casa de estudios. Y conversaremos con él acerca del contexto político en el cual se está desenvolviendo Perú, que por cierto cada día más grave, más delicado. Ayer sucedieron cosas muy feas que realmente el video que recibí me impactó. Pero bueno, buenos días, doctor Carrasco. ¿Cómo ha estado usted? Muy buenos días, señor Velázquez. Encantado de conocerlo y de estar aquí en su programa. ¿Usted podría colocar la cámara? Sí, claro, con mucho gusto. Ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Por acá me imagino que el clima en Ottawa hoy no debe estar como para salir así en remera. Bueno, depende. Yo ya estoy hace mucho tiempo en Canadá, así que ahora está haciendo menos 2 grados centígrados, que significa que después de 6 años acá, yo voy a salir en shorts y en camiseta. Hace 10 días atrás estábamos a menos 43 grados Celsius, así que esto es clima de playa y de parrilla para nosotros. Sí. Si no, esos climas son terribles. Bueno, no aptos para humanos. No. Mire que yo lo he vivido en varias oportunidades, sobre todo que yo viví en Europa del Este y ahí esos climas son de terror. Es bravo. Sí. Sobre todo para aquellos que venimos de un país absolutamente tropical. Sí, exactamente. Sí. Doctor Herencia, bueno, la situación del Perú usted la conoce mucho mejor que yo. Usted es peruano y precisamente es el presidente de un programa de la universidad, de una clínica que yo le confieso mi ignorancia, no sabía que existía eso. Y a muchas personas, incluso en Naciones Unidas que le he comentado, pues se han quedado asombrados de eso. La situación del Perú es cada día más crítica, más complicada, por donde usted lo quiera ver. No es una cosa nueva, en todo caso, tiene 6 años en una constante inestabilidad política que se complica. La relación entre las instituciones del Estado son cada día más tensas, más complicadas, y el solo hecho de que el Congreso por un lado vive amenazando al Ejecutivo de que lo va a destituir y el Ejecutivo amenazando al Congreso, eso crea mucha. ¿Cómo está viendo usted la situación en Perú en estos momentos? Yo le comentaba al principio que ya ha visto ayer un video de un gran amigo peruano que recibió el video y yo me quedé realmente impactado con eso que vi. La situación es muy grave. ¿Hacia dónde vamos con Perú?
yo creo que la situación es difícil, hay una polarización política y no hay una solución a corto plazo. Y yo creo que independientemente de donde uno esté en el debate político, ¿ok? Eso es lo que está generando las fricciones y las polarizaciones. No hay una salida, no hay una propuesta clara, de poder mitigar la violencia, las protestas, pero a su vez vemos que las personas que ocupan cargos de responsabilidad del Estado no están dando una alternativa viable. Entonces, embajador Velázquez, nosotros hemos conversado antes de que es importante, ¿no?, de que el Estado pueda de cierta forma adoptar mecanismos, ¿no?, para poder solucionar pacíficamente una crisis social y política. A lo mejor esa es la mejor definición de autoridad. Y independientemente de dónde usted está en el espectro político, cuál es su posición sobre la crisis del país, hay una cierta posición dominante de personas que opinan que una de las soluciones es la llamada a elecciones generales este año, porque el actual periodo presidencial y del Congreso termina en julio de 2026, es decir, en 3 años y medio. Pero por toda esta crisis hay la necesidad o hay un cierto llamado de la población de todos los lados de que se necesita llegar a tener una reforma constitucional que permita tener elecciones este año. ¿Okay? De acuerdo con los medios, La República, un diario importante del país, aproximadamente el 70% de las personas encuestadas consideran que este es uno de los pasos para un poco calmar los ánimos frente a la crisis. Pero a día de hoy, al 14 de febrero, no, ninguna reforma constitucional ha sido aprobada. Y tanto la presidenta como el actual Congreso están hasta ahora, terminarían en julio de 2026. Y esta incertidumbre, en cierta forma, es que está polarizando y contribuyendo a las marchas en todo el país. Sí, sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención, yo conozco mucho Perú, yo estuve por 2 años yendo una semana al mes a reuniones en la CAN, en la comunidad andina. Y en esos 2 años pues lo conocí bastante, pero yo no encuentro a estas alturas cómo agarrar la problemática de Perú. Por un lado siento que la inestabilidad política viene generada fundamentalmente por el Estado y está representado básicamente por esa pugna eterna que hay entre los dos principales componentes del Estado, como es el Ejecutivo y el Legislativo. En torno a esto hay los grupos políticos. No se puede decir que hoy en la actualidad existen partidos políticos consolidados fuertemente. Y cuando van al Congreso, pues por cuarta vez creo que han rechazado un proyecto de reforma que permita llevar en paz a unas elecciones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo agarrar ese tema que tiene tantas aristas y que desde afuera uno piensa que es fácil, pero no es así? No es así. No, no es fácil porque, por dos motivos, creo. Primero, hay una atomización de los partidos políticos. Y creo que esto no es únicamente un fenómeno en el Perú. En gran parte de los países de América Latina hemos salido de partidos políticos sólidos, fuertes, politiqueros, si se quiere utilizar algún término, que los llevó a una decadencia, y han salido distintos grupos atomizados. Entonces, incluso dentro de una bancada parlamentaria,
sea de izquierda o sea de derecha, ¿no? Hay distintas facciones. Entonces, esta gobernabilidad es completamente es difícil llegar a una gobernabilidad en esta situación. Pero hay un otro punto que es algo, creo yo, más terrenal, y es que hace algunos años se adoptó una reforma constitucional prohibiendo la reelección de congresistas. Entonces, a este Congreso, que todavía le debería durar 3 años y medio, si hay elecciones generales, y cuando hablamos de elecciones generales es presidencia, Congreso y Parlamento andino, estas personas que están actualmente en el Congreso no podrían postular nuevamente. 3 años y medio, solamente entonces su influencia o su rol como congresista solamente duraría 2 años y medio si es que hay algún tipo de reforma en esta materia, ¿no? A esto se lleva a una inestabilidad y a un enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, que no es de ahora. Esto empieza posiblemente en el 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski es elegido a la presidencia. Entonces, en nuestro país, o en mi país, disculpe, se puede vacar, se puede impeach al presidente bajo una figura que se llama la incapacidad moral permanente, que es un término completamente abierto, ¿ok? Fue utilizado para vacar o destituir al expresidente Fujimori en el 2000, pero desde el 2016, si usted tiene los votos, usted puede vacar a un presidente. Entonces, a veces vemos que el cargo de la presidencia de la República, si usted tiene los números de los votos necesarios, es un cargo muy inestable. Y eso explica por qué hemos tenido 6 presidentes en 7 años. Entonces, sea por renuncia, sea por gobierno de transición, sea por vacancia, hemos estado en este tipo de situación, ¿no? El golpe o el intento de golpe de Pedro Castillo, ¿no? De cierta forma culmina un proceso de inestabilidad en los cuales el Congreso actuó como debía actuar. O sea, el señor Pedro Castillo anunció el cierre o quiso cerrar el Congreso, quiso poner presa a autoridades del Estado y crear un gobierno de emergencia. Entonces el Congreso hizo lo que tenía que hacer y lo hizo a las 2 horas. Este señor estaba destituido y estaba bien preso. Pero, ¿qué pasa el día después? Y estamos nosotros en esta situación. Entonces, las protestas sociales no son necesariamente, o no diría que son pro Castillo, no, sino es de un grupo de varias personas de distintas regiones que ven que el sistema está podrido por la raíz. Entonces, y esa es una pregunta que deberíamos vernos con mediano plazo. ¿Qué modelo estás defendiendo? ¿Cuál es el modelo? Y yo no quisiera esto, cada uno y cada una de ustedes tiene la posibilidad de tomar la posición que quieran, pero en la pandemia, supuestamente el Perú estaba yendo camino a la OCDE, a ser parte de la OCDE. En la pandemia, 1 millón de personas volvieron inmediatamente debajo de la línea de pobreza. Tenemos récords ahora de anemia que no teníamos en 20, 30 años. Entonces, cuando dice que hay una propuesta, hay protestas de todo el país, especialmente de un sector marginado histórica y culturalmente, entonces también está la otra pregunta es, ¿por qué no ellos estarían protestando pacíficamente? De ninguna manera se avala la violencia y varios delitos que se han cometido en el marco de estas protestas que deben ser investigadas. Pero si agregamos a esto todos estos componentes, de cierta forma explicamos o entendemos un poco de por qué el país está en esta situación. Ahora, doctor Herencia, hay 2 cosas. Uno, como usted bien dijo, el término de incapacidad moral
como está concebido en la Constitución, es demasiado amplio y ahí cabe cualquier cosa, ¿no? Pero hay algo que a mí me impacta, es ¿cuál ha sido el motivo real de que el Congreso no haya aprobado adelantar las elecciones? Es decir, es un problema de permanencia y que los congresistas terminen su periodo y no van a ser reelectos, o están pensando en ellos mismos. Vamos a ser más directos. Están pensando en ellos mismos y no están pensando en el país. ¿Qué está pasando con eso? Yo creo que hay un poco de ambos. Eh, entonces, y es difícil siempre hacer generalizaciones, pero hemos visto y hay declaraciones de ciertos congresistas que dicen, yo fui electo por 5 años y esas protestas no pueden afectar la elección popular. Y creo que lo dicen independientemente si uno está de acuerdo o no con esa posición. Creo que hay una cierta honestidad en ese tipo de declaración. Pero vemos en partidos, digamos, considerados del ala más dura de la izquierda y de la derecha, que se han opuesto a estas reformas. O plantean, ok, adelanto elecciones, pero con propuesta de asamblea constituyente. Cosa que en mi país se dice mezclar papas con camotes. ¿Ya? Para los que no saben, para nosotros, o uno es papa o camote, nunca Así los es. dos juntos, Es como en Venezuela que porque dicen arroz con mango. en arroz con mango, exactamente. Excepto si usted está en Tailandia, porque ese es un postre muy delicioso, pero no estamos allá. Pero, pero entonces, y hubo un estudio, ¿ok? Hace unas 3 semanas atrás, donde básicamente hicieron un análisis de los ingresos de los congresistas antes de asumir funciones y los ingresos que están percibiendo ahora. En algunos casos, una mayoría, la diferencia de ingresos era 80 veces superior. No quiero decir con esto que todos ellos están motivados por el dinero y por las prerrogativas que lleva ser congresista de un país, pero algo de eso también hay, ¿no? Entonces, si mezclamos posiciones políticas de izquierda y de derecha, elementos terrenales como salarios y también el acceso al poder, porque saben que si usted cede, no podrá volver a ser, no puede ir a reelección, ¿no? Vemos una situación que en estos momentos el Congreso, que debería dar una lección de institucionalidad, así como lo dio cuando destituyó al expresidente Castillo, no lo está haciendo. Y la única alternativa que estamos viendo, que se ve para tener elecciones ahora en el 2023, es que la presidenta Boluarte renuncie. Pero, y este es un gran pero, ella ha dicho públicamente que está dispuesta a renunciar en mensajes a la nación, pero en la práctica parece que está aceptando la idea de que de que se vaya a quedar. Entonces, si tenemos esta ambivalencia desde el Congreso y el Ejecutivo, las protestas la conflictividad social, y más allá de las protestas, la conflictividad social va a permanecer, va a seguir en el país. Entiendo. Me preocupa más porque la renuncia, es decir, el camino normal que yo conozco es la actitud de un presidente que dice, bueno, si voy a renunciar, hay que llamar a elecciones. Ese es el paso siguiente. Pero si va a renunciar y va a dejar el cargo y van a nombrar un encargado, un interino, la situación va a continuar y se va a extender por un tiempo más. Bueno, yo lo hemos visto en las últimas 2 interinatos que ha tenido Perú. Digamos, en este caso sería distinto, porque aquí, dado que Sagasti se quedó hasta el final de su mandato, porque ya estaba en la parte final del mandato de ese gobierno, ¿ok? Pero dado que aún ni siquiera se ha llegado a la mitad del mandato presidencial, entonces la elección, esta renuncia sería para llamar una nueva elección general a todos, a congresistas, presidencia y parlamento andino, ¿no? Entonces,
pero hay esta inestabilidad y eso que recién nosotros estamos de cierta forma en vacaciones, ¿no? Febrero es el mes más, el último mes del verano, ¿no? En marzo las niñas y niños vuelven a los colegios, el trabajo funciona normalmente, entonces ahí esa inestabilidad agregado ya a la reactivación normal del país, por así decirlo, es que podemos ver incluso aún más conflictos, ¿no? Y una cosa, señor Velázquez, y es una reforma constitucional que pasaría por el Congreso necesita de la revisión en dos legislaturas. Entonces, cuanto más se tarda, más difícil es poder tener elecciones a 2023, porque el plan diseñado por las propias autoridades electorales era realizar octubre de 2023 elecciones, en noviembre segunda vuelta presidencial, si es que esto fuera necesario, y iniciando un periodo el 1 de enero de 2024. Es decir, son 3 meses entre las elecciones y la toma de mando de la nueva composición de gobierno. El plan original que había sido aprobado en primera instancia en diciembre era elecciones en abril de 2024 para que el nuevo gobierno inicie en julio de 2024, es decir, año y medio para acá. Entonces, esto dificulta y esto generaría una inestabilidad política mayor. Entonces, además, estamos en el Perú. Esto, de cierta forma, creo que la mayor desgracia, aparte de esta crisis política, es que está todo centrado en lo que está pasando. Si va a haber elecciones, no va a haber elecciones, la violencia en protestas sociales, pero el país está colapsando. Claro. O sea, en estos momentos tenemos, justo antes de conectarme a su programa, hay 15 regiones que están en emergencia ambiental por lluvias. Entonces, si el gobierno y las personas que están en capacidad de decisión están centradas únicamente en esta crisis política, digamos, la capacidad de responder, que ya era difícil en óptimas condiciones, ahora está a su mínima expresión. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, al 3 o 4 de enero, recién iniciado el año, ya habían anunciado que las regiones, los gobiernos regionales, no iban a implementar algo así como 3.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura. O sea, ya que es un déficit, que son carreteras, servicios públicos, servicios de agua y desagüe, que son las personas que más requieren de los servicios Claro, públicos en el país. claro. Entonces, vemos este caos que o esta conflictividad que dependiendo de dónde usted está, zona urbana, zona rural, zona altoandina, lo va a afectar de distintas formas. Y todos estamos siendo afectados, ¿no? Por esta crisis. Doctor Herencia, hay dos componentes de la sociedad en toda América Latina que son fundamentales para la estabilidad de un país. El primero es el militar, y me gustaría saber cuál es el rol que juegan los militares. Y eso se lo pregunto porque hay un escritor peruano radicado en España que hace unos días, con motivo de haber obtenido el premio Alfaguara, que es uno de los premios más importantes que hay en novela, con su libro 100 Cuyes. Él se llama Gustavo Rodríguez. Él habla de que los peruanos, y se lo cito entre comillas, los peruanos consciente o inconscientemente estamos buscando una dictadura. ¿Es verdad eso? Por eso le pregunto el rol Disculpe, de los embajador, se militares. le cayó, no lo estoy escuchando, usted está en mute. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha ahora? ¿Aló? 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 ¿Me escucha? ¿Me escucha? Espérese un segundito, que el audio por alguna razón está... Ahora sí lo escucho, perfecto. Ahora me escucha. Muchas gracias. Perfecto. Sí, señor. Como le dije, hay dos componentes en la sociedad latinoamericana bastante bien importantes y que definen la estabilidad, que es por un lado el componente militar, que es fundamental. El latinoamericano no deja de ser militarista, sea quien sea, todos los latinoamericanos tenemos el mismo mal. Pero el joven escritor
Gustavo Rodríguez, quien acaba de recibir el premio Alfaguara por su novela que se llama Cien Cuyes. El País de Madrid le hace una entrevista y él dice lo siguiente. Abro comillas, se lo cito textualmente. Los peruanos consciente o inconscientemente estamos buscando una dictadura. ¿Es verdad eso? Y el segundo componente es el empresarial, el gremio empresario. ¿Qué ha pasado? Yo que estoy pendiente de las cosas que suceden, son muy pocas las noticias que vemos y las manifestaciones del sector empresarial son casi nada, casi no existen. Como que si estuvieran conformes con el statu quo, como que si la inestabilidad no los afectara. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, muchas gracias. Cada una de estas preguntas daría para un examen de grado de antemano, pero bueno, en primer lugar, es un orgullo que Gustavo Rodríguez haya ganado este premio Alfaguara. Creo que no solamente por su último trabajo, pero él siempre, algo que me gusta mucho de él y un poco similar a Renato Cisneros, que es otro literato peruano que está radicado en Madrid, ¿no? Mezcla reflexiones sobre del país con anécdotas o cuentas personales, historias personales. Un poco como lo hizo o lo hace todavía Alfredo Bryce Echenique, que hace con que si uno lee sus libros, y si usted ha estado en Lima o ha estado en el Mi Cusco, escritor preferido, déjeme decirle. La sí, señor, amigdalitis de Tarzán la llevo para todas partes. perfecto, es un libro maravilloso, pero es un Maravilloso. poco esas historias que uno se siente que está caminando por esa calle, por esa avenida, ¿no? Entonces, él sigue, creo, Gustavo Rodríguez, esa tradición de de escritores y escritoras peruanas, ¿no? Pero llegando al tema, yo creo que nosotros en el Perú, por, por distintos motivos, siempre hemos visto que necesitamos una persona fuerte, esta estructura jerárquica. eh, y, y de cierta forma, o por mucho tiempo, ¿no? Las Fuerzas Armadas representaron, ¿no? El ejemplo supremo de este hombre fuerte, jerárquico. Las cosas se hacen sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Ah, pero en los 90 comienzan a salir otras figuras, como ahora tenemos a al Fujimori, su familia, y otras, o Humala en aquel momento que se veía como un caudillo, ¿no? Entonces siempre hay esa mirada de esta persona que interponga una autoridad independientemente de las formas y argumentos, y aquí nuevamente, de izquierda y de derecha. Esta es parte de nuestro ADN, independientemente de su posición social, ¿ya? Tanto es a Velasco, al general Velasco, que fue un dictador, lo siguen venerando, así como a señor Fujimori, lo siguen también venerando. No discriminamos en eso, esa mirada de esta persona, ¿no? Entonces, digamos, la participación de las Fuerzas Armadas desde el régimen de Fujimori, desde la caída del régimen de Fujimori en el 2000, en mayor medida ha sido bastante democrática. ¿Okay? Las Fuerzas Armadas en distintos momentos en la historia reciente han sacado comunicados o manifestaciones, ¿ya? Defendiendo la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución. Algo tan simple como nosotros no somos un órgano beligerante, que para nosotros es básicamente es citar lo que dice el artículo relevante de la Constitución. Pero en contextos de polarización política en los cuales se contestaba resultados de elecciones, es un elemento de tranquilidad. El gran problema que yo veo actualmente, y esto, embajador, no es únicamente en el Perú, lo hemos visto en Chile, en las protestas en Chile, las protestas en Colombia, que nuestros países con respecto a la fuerza pública han avanzado significativamente, Fuerzas Armadas con leyes sobre usos de la fuerza, cursos de capacitación en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, etcétera. Pero al momento, ¿okay?, de poner en práctica esto, en momentos de tensiones como protestas sociales, y nuevamente, no es exclusivo del Perú, Colombia y Chile, similar, la fuerza pública
actuó como si estos últimos 15 o 20 años no hubieran pasado. No hubiera habido una transformación institucional que sí ha dado, ¿no? Entonces, y esto de cierta forma responde a esta tendencia nuestra de hay que imponer la autoridad, ¿no? Y pensamos como autoridad únicamente como el uso y el ejercicio legítimo de la fuerza y no como la capacidad de resolver pacíficamente los problemas sociales y económicos del país. Sí, Ese es un gran problema que así es. que yo veo. Doctor Herencia, usted permítanos de ir a una pausa comercial Con mucho gusto. y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Salvador Herencia Carrasco acerca del contexto político actual que está viviendo Perú. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Salvador Herencia Carrasco acerca del contexto político actual de Perú. Doctor Herencia, le había dejado la inquietud del rol tanto de los militares, que ya nos explicó cuál era su rol. Sin duda alguna han tenido un rol muy democrático, muy democrático. Y la segunda es el empresariado, el movimiento empresarial, que no se ha pronunciado realmente. Bueno, sí, yo creo que los grupos económicos han tenido una cierta presencia, pero también hay cautela por la gran incertidumbre que hay. Digamos, eh, por dos motivos. Uno, creo que hay un temor frente, frente a la posibilidad de una asamblea constituyente y puesto lo que esto podría significar para los proyectos de inversión y cómo una asamblea de esta naturaleza afectaría, ¿no? Que aumentaría la incertidumbre económica del país, ¿no? Pero a su vez, gran parte de los gremios, de los grupos empresariales más representativos del país, también tienen intereses en los medios de comunicación, ¿ok? Y, y esto es válido, es propiedad privada, no, pero de cierta forma, embajador, vemos la diferencia que hay en la cobertura de las protestas en los medios de Lima y los medios fuera de la ciudad de Lima, fuera de la capital. Entonces, puede ser que el gremio A, B o C presenten, eh, presenten comunicaciones eh, llamando a la paz social y enhorabuena, a llamar a una solución pacífica, pero sus miembros individuales tienen otras formas de presentar algún tipo de posiciones un poco más duras a través de los medios de comunicación. Y esto no lo digo yo, o sea, no me crean a mí, sino organismos de derechos humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha planteado, de que hay una violencia y una parcialización, si bien todo está parcializado en el país, ¿ya? Sobre la cobertura y el tipo de noticias, cómo se están presentando lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Y nuevamente, independientemente de la posición de cada uno de nosotros sobre una asamblea constituyente, ¿no? Creo que ese es para el sector empresarial el mayor temor, ¿no? De que esto paralice el país con un resultado incierto que genere aún más una polarización. Y nuevamente, esto independientemente de la posición de cada uno que nosotros podamos tener a favor o en contra, ¿no? Entonces, esa creo que es la preocupación, porque el país siempre ha vivido, hemos adoptado siempre el discurso de, de líneas paralelas, lo económico de lo social. Pero ahora que lo social está tan convulsionado, la línea económica también está comenzando a sentir sus efectos. Y eso lo sufrimos nosotros
también diariamente, los bolsillos de las personas, Claro. el costo de inflación, ¿no? Aumento de la pobreza. Entonces vemos esta situación compleja. Sí. Y sabe que además de eso también me ha llamado la atención lo siguiente. Perú y forma parte de una organización bastante importante, una organización multilateral que se llama Alianza para el Pacífico. Y Perú ha sido, como el resto de los países, ha sido una gran beneficiaria, le ha dado mucho, los compromisos los ha cumplido. Realmente la economía peruana ha sido bastante exitosa y una de los motivos es por eso la APEC es el otro organismo que agrupa países del Pacífico que también que le ha sido muy favorable a los intereses del Perú y fíjense que cuando uno de los hace 10, 15 años atrás uno de los candidatos presidenciales venezolanos, Enrique Capriles Radosky, que aspiraba a ser presidente y sustituir al difunto Chávez, yo formaba parte de su comité asesor y nosotros le decíamos, pero hay un ejemplo en Latinoamérica que hay que seguir y que hay que ponerle atención, que es el ejemplo de Perú. Perú va hacia adelante con la economía, pero ¿cómo están manejando esas relaciones en Perú, esas relaciones con el resto de los países? Con un mercado tan importante como es el mercado del Pacífico. Eso no es cualquier tontería, eso no es lo mismo que el mercado hacia América del Norte, es otra cosa totalmente distinta. Claro, yo creo que bueno, yo justo he terminado una investigación sobre este tema, ojalá salga en los próximos, hacia fines de año. Am, pero, digamos, el Perú, independientemente de quién ha sido presidente de la República, uno de los elementos constantes ha sido la apertura al comercio exterior. ¿Ya? Usted puede haber sido elegido con un discurso anti-inversión extranjera, pero una vez que llega al poder o es elegido presidente, ha tenido este manejo. Entonces, hay varios elementos que de cierta forma han permitido este éxito económico. Creo que el Perú tiene tratados de libre comercio o tratados de complementación económica con, bueno, toda la Unión Europea, casi toda Asia-Pacífico, todos los países de América del Norte, todos los países de América del Sur, creo que con Sudáfrica también, es decir, las principales economías, el Perú tiene acuerdos de libre comercio o acuerdos de apoyo mutuo económico o acuerdos de integración como hoy de cooperación con la Unión Europea. Entonces, y eso lo hemos visto en el nivel de inversiones que el país ha recibido en los últimos 20 años, especialmente entre el 2002 y el 2012, el boom de las materias primas, ¿no? Ah, pero hay dos elementos que permiten, de cierta forma, entender este modelo. Uno, la autonomía de los organismos técnico-económicos, sea el Banco Central de Reserva del Perú, sea los órganos regulatorios como Indecopi, que es el tema que ve temas de propiedad intelectual, pero incluso el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un régimen especial. Entonces, no existe la carrera pública en el Perú en la gran mayoría de los órganos del Estado, como puede ocurrir en Estados Unidos, como puede ocurrir en Canadá. Pero dentro del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, hay esta estabilidad que permite generar una escuela, así como en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Entonces, si uno tiene una cierta estabilidad entre Cancillería y Economía con comercio exterior, entonces estas políticas de cierta forma han servido para crear una institucionalidad que ayude a recibir o promocionar proyectos de inversión del país. El problema es que esta institucionalidad no se ha visto reflejada en los programas sociales y en el safety net, el social safety net necesarios para la sostenibilidad de estas inversiones, especialmente en los lugares de pobreza. Entonces, mire, y embajador,
Camisea, que queda en el Cusco, ¿ok? Es el municipio que más recibe de regalías en el Perú, de las 1.500, 1.700 municipalidades del Perú. Y es un país que tiene, y esa municipalidad tiene 60-70% de niñas y niños con anemia. Uf. No hay explicación, ¿me entiendes? Entonces siempre decimos que el Perú, y esto viene desde Basadre, el Perú es un pobre sentado en una mina de oro. En este caso vemos ya ni siquiera eso, sino vemos es el desdén o la falta de capacidad de articular políticas sociales que permita el éxito económico del país que ha habido y es innegable, ¿ok? Asegurar la sostenibilidad y que esto vaya a todo el país, especialmente donde está la región, donde están las zonas o los focos de mayor pobreza y discriminación. Sí, eso está claro. Eso es un poco lo que ha sido América Latina en toda su historia. Y es el caso de Venezuela, pues, un país tan rico, pero con un 90% de la población en estado de pobreza absoluta. Ujú, Después de lo acontecido en Chile, antes del advenimiento del actual presidente, todo lo que sucedió en Chile, eh, yo me puse a investigar, a buscar una explicación, incluso hasta filosófica, de esto que le voy a comentar. Usted es especialista en derechos humanos, no por nada es el presidente de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Director, Director, no perdón. presidente, nada. Perdón. El presidente de mi cocina, a lo mejor. Bueno, entonces yo me preguntaba, porque reconozco los derechos humanos, reconozco que debe haber respeto por la existencia de los demás. Y ahí no solamente incluso el derecho a la vida, sino el derecho a la alimentación, el derecho a un trabajo, el derecho a opinar, el derecho a hacer lo que un ser humano tiene que hacer. Pero es necesario dejar que destruyan la capital o cualquier otra ciudad de un país eh, para demostrar que se tienen derechos humanos. O el Estado cómo hace para controlar eso, como fue el caso de Chile. Si la policía no sale, Santiago no existiría hoy día. De hecho, destruyeron una gran parte de la capital. Pero no es solamente Chile, sino también Perú, pero también ha sido Venezuela y también ha sido Argentina y también ha sido casi toda América Latina. ¿Cómo Muchas darle gracias un enfoque claro. correcto a todo esto? Muchas gracias por la pregunta. Es un tema que sabía que iba a venir, ¿no? Es innegable. Entonces, absolutamente 100% no. Porque el derecho a la protesta, decir protesta es incompleto. Es el derecho a la protesta pacífica. Usted pierde el derecho cuando usted arrincona a un oficial de la policía y lo quema vivo dentro de su automóvil. Usted pierde ese derecho, usted ya no tiene ese derecho cuando usted impide que una ambulancia vaya a prestar un servicio de emergencia y muera una mujer con su hijo. Entonces, y esto es algo muy, muy importante. El derecho a la protesta es un derecho que tiene elementos de participación pública, derechos de libertad de expresión, pero jamás la protesta puede ser utilizada, ¿ok? Para cometer crímenes, para cometer delitos, para extorsionar personas. Entonces, es algo muy importante para todas y todos nosotros saber que, y es lo complejo del Perú, porque hay elementos válidos de protesta, independientemente si usted y yo estamos de acuerdo o no con la exposición. Pero este derecho no te cobija a hacer o cometer delitos, atentar contra la vida de personas, atentar contra otros individuos. Entonces, y es por eso que es difícil ver lo que está ocurriendo en el Perú, en el sentido de que hay personas que intentan protestar, pero hay otras personas o individuos que utilizan, ¿ok?, para poder cometer delitos. En provincia, en diciembre o fuera de Lima, en lugares vinculados al narcotráfico,
y lugares vinculados con tráfico ilegal, maderería ilegal, no es sorpresa para nadie que algunos grupos, un grupo de personas, buscaban destruir las sedes del Poder Judicial de esa ciudad y incinerarlos, porque ahí están sus expedientes. ¿Ya? Y eso no es protesta pacífica. Pero tampoco esto puede avalar el nivel de violencia que se está dando por parte de la fuerza pública. Y aquí hemos visto reportajes y usando fuentes oficiales del Ministerio de Salud, de la Defensoría del Pueblo, en las cuales hay personas que fueron acribilladas a quemarropa. Entonces, no es blanco o negro, no es cielo o no es día o noche. Y es la complejidad del conflicto en el Perú. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, a datos de ayer, hay 58 civiles que han fallecido a raíz del conflicto, un policía que fue incinerado, y es lamentable, ¿ok? Pero hay 1.299 personas heridas, civiles, y 580 policías heridos, en 63, 64 días de protesta, ¿ya? Entonces, todo esto tiene que ser investigado. Y el Estado, y que quede no quede la menor duda, el Estado tiene el deber constitucional y legal de mantener la orden y seguridad ciudadana. Que no queda duda, bajo estado de emergencia o no. Pero esto no implica o esto no justifica algunos actos que hemos visto de personas con 50 perdigones de bala en la espalda. Nada justifica eso. Nada justifica. Y hay videos. Si ustedes buscan en internet, hay evidencia publicada en medios de comunicación de personas arrodilladas y siendo disparadas a quemarropa. Qué bárbaro. Entonces, embajador, usted sabe lo que fue lo conflicto que fue las protestas sociales en Venezuela en el 2017, Así que es. hoy está en investigación por la Corte Penal Internacional en su país. Yo estaba en Venezuela en ese momento. Entonces, digamos, y sabe entonces muy bien, y las personas que nos estén escuchando, lo complejo que es intentar dividir ante este grado de fricción, este grado de violencia, este grado de polarización que hay en el país. Y aquí el Estado debe tener una respuesta de buscar una solución pacífica, de buscar mecanismos de pacificar independientemente de lo que esté ocurriendo en si haber elecciones generales o no. El mayor reto, la mayor dificultad de cualquier gobernante es exactamente gobernar al margen de las presiones inmediatas. Algo que dice mi papá, ¿no? Lo urgente no te puede quitar de vista lo importante, Claro, estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, es este tipo de situaciones que nosotros, o por lo menos ya en mi lado de director de Clínica de Derechos Humanos, veo la preocupación, la polarización y de que hay un lenguaje desde las personas que deben tomar las decisiones que fomenta esta violencia. Y a su vez hay sectores dentro de las protestas que no están contribuyendo a la legitimidad de sus causas, cualquiera que éstas sean. Y la mayoría del país, incluyéndome, nos vemos en el medio de este enfrentamiento. Entonces, ¿qué le puedo decir? De decir es que es importante que que el Estado cumpla con el deber de mantener la paz y seguridad del país, pero también es importante el dejar ejercer el derecho a la protesta pacífica. Arrestar a 205 personas que estaban acampando en una universidad es un exceso de esta autoridad y que solo contribuyó a exacerbar ánimos y aumentar las protestas en todo el país. Y estas 205 personas, salvo una, fueron liberadas al día siguiente, porque no habían cometido ningún delito. Y la persona que se quedó era porque tenía un mandato de arresto por otro tema completamente ajeno
a las protestas. El gobierno mencionó que Bolivia estaba financiando las protestas en Puno. Y luego, la ministra de Relaciones Exteriores, en una entrevista con el periódico New York Times, tuvo que admitir que no había pruebas para demostrar esta conexión. Entonces, este tipo de elementos y este tipo de genera una violencia, y para nosotros, para las personas que están escuchando esta entrevista y su programa, es ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros queremos vivir con tranquilidad, queremos vivir en paz, y nos encontramos en el medio de una situación, de esta situación. Pero es necesario que si el gobierno y la fuerza pública actúan respetando los derechos humanos, la situación va a mejorar y va a haber menos polarización. Sí. Hay dos preguntas que le quiero hacer. La primera es la legitimidad tanto de las dos instituciones principales del Estado, que están la Presidencia de la República y el Congreso, que son, a mi modo de ver, parte fundamental de esta inestabilidad. Y la segunda pregunta, a pesar de que nos queda muy poco tiempo, pero sí me gustaría que háblenos sobre la clínica que usted preside. Bueno, el Congreso y el Ejecutivo, independientemente de los nivel de aprobación que están, creo que tiene un nivel de desaprobación de 78 y 75%, algo así, si es que no es más. Estas son las entidades constitucionalmente elegidas para responder a estos problemas. Entonces yo espero, ya no como director de clínicas o como profesor, sino como ciudadano peruano, que estas instituciones que tienen la llave para dar un primer paso a solucionar la crisis, lo hagan, ¿no? Y que entiendan que nadie más va a resolver esto. Este problema es Congreso y el Legislativo, ni Tribunal Constitucionales, ni Corte Suprema, ni Defensorías del Pueblo. Esa es digamos, ya como un clamor como ciudadano peruano, ¿no? Frente a esta situación. Y en segundo lugar, bueno, lo de la clínica de derechos humanos, las clínicas de derechos humanos o las clínicas jurídicas son un modelo norteamericano, o sea, en Estados Unidos, Canadá, se han implementado, que de cierta forma intentan dar a estudiantes una aplicación práctica de conocimientos jurídicos que tienen en la universidad. Entonces, en el caso nuestro de la Universidad de Ottawa, nosotros trabajamos apoyando determinados mandatos. O sea, estuvimos trabajando, por ejemplo, con el relator de las Naciones Unidas para la independencia judicial. Hemos estado trabajando la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, ¿no? Entre otros proyectos. Entonces, permitimos a estudiantes que estén trabajando que están en la universidad, sea en pregrado o posgrado, de cualquier disciplina, o sea, derecho, astrología, literatura. Hemos tenido hasta un ingeniero físico, no sé qué hacía bien con derechos humanos, pero ahí estuvo con nosotros, a aprender un poco y a poner en práctica esa calidad global de educación, ¿no? A un proyecto específico, ¿no? Entonces, creo que para nuestros estudiantes y para los estudiantes de otras clínicas también en Estados Unidos, les da una primera mirada a este campo profesional de los derechos humanos o del derecho internacional, ¿no? Las clínicas jurídicas hoy es una práctica casi normalizada en las universidades norteamericanas, y hay clínicas en temas fiscales, en temas tributarios, temas ambientales, derechos humanos, derecho internacional, constitucional, porque si alguien estudió derecho, seguramente los últimos años en nuestras carreras teníamos que hacer una práctica preprofesional. Más o menos va en esa línea, pero es un tema optativo. Así es. Caramba, doctor Salvador Herencia, estamos muy agradecidos por este tiempo que usted nos ha dedicado. Ha sido un honor realmente tenerlo en Diálogo Internacional, y desde ya le quiero decir que los micrófonos de este programa están a su disposición para cuando usted así bien lo desee. Muchas gracias a usted, embajador. Ha sido un enorme placer
por su tiempo y muchas gracias y siempre a la hora. Muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, y que tenga un feliz día de la Igual- amistad. Feliz día a todas y todos que nos están oyendo. Que pasen bonito.